Dicho lo anterior, vamos al Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Es una predicación expositiva. A partir de hace 2 semanas comenzamos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando sea necesario, palabra por palabra. Cuando tengamos que hacer una exegesis exhaustiva, la haremos, no hay ningún problema. Juan 1:3. Yo pensé que en Juan íbamos a hacer del 1 al 8 el prólogo, el llamado prólogo de Juan. Dije, ahí hago una predicación, te pones a estudiar y de aquí van a salir como 4 predicaciones. Tan solo de un versículo sale. Hoy lo acorté, estuve estudiando y dije, no, es que, no, para que se entienda, y lo acortamos, porque si no hubiéramos hecho en Juan 1:3 hasta una serie del Dios Creador. Juan 1:3, dice la Escritura: todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, por Cristo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias esta tarde en la cual tú tienes a bien hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos humildemente que esta palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón, que no solamente sea conocimiento, sino que baje a nuestro corazón y nos ayude, nos transforme, nos cambie a la imagen y semejanza de Jesucristo. Moralmente queremos reflejar a Cristo, que nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro actuar refleje lo que somos: cristianos, esclavos, discípulos, hijos de Dios, ciudadanos del cielo y no de la tierra. Te agradecemos, Señor, porque por medio de tu palabra alimentas nuestra alma. Esto es una bendición que no queremos desaprovechar nunca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos los 2 primeros versículos. En Juan 1 al 2 establecimos, por medio de esta palabra, de la palabra de Dios, 3 ideas, 3 conceptos básicos. Primero, la eternidad y por lo tanto divinidad de Jesucristo. Vimos que Jesucristo, cuando dice el apóstol Juan en el principio, está equiparando la frase que utiliza Moisés en Génesis 1:1 cuando dice en el principio, hablando de la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad hablamos también de la divinidad de Jesucristo. El segundo concepto es que Cristo, como el Verbo de Dios, es la palabra, los pensamientos de Dios personificados. Por eso le decía la semana pasada, es tan importante, tan impactante, tan trascendente, tan transformador el leer la Biblia. Si usted y yo no leemos la Biblia, podemos caer en una de 2 situaciones. O el desánimo, es que no me gusta, es que cómo es posible, me va mal todo el tiempo, yo no merezco nada, pobrecito de mí, me va muy mal, ay Señor ayúdame. Empezamos hasta a decirle Diosito, cuando nuestro Dios tiene varios nombres, pero ninguno de ellos es Diosito. Tenemos una serie y un discipulado titulado Los nombres de Dios. Alguien dígame cuál fue el que vimos de Diosito. Ninguno. Pero si tú no lees la Escritura, no sabes cosas como esa. El otro contra, que caes en engaños, que viene alguien y te dice, decreta prosperidad, Dios quiere lo mejor para ti, tu mejor vida ahora. Y como no lees la Biblia dices, ay, se oye bonito, vamos para allá. La Biblia tiene un poder transformador, porque la Biblia es Cristo, es el pensamiento, es la palabra de Dios personificada. La tercera idea, el tercer concepto que entendimos la semana pasada es la intensa comunión entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Cuando la Biblia dice y el Verbo era con Dios, una traducción más fiel sería y el Verbo estaba cara a cara en intimidad con Dios. Y esto nos deja ver que Dios no te necesitaba a ti ni a mí. Dios y nosotros tenía comunión, amor, todo estaba perfecto, pues Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesitaba a los seres humanos. Cuando Dios nos crea y nos salva posteriormente, únicamente está demostrando que Él es el amor personificado. Gracias, Dios, diga conmigo. El día de hoy vamos a ver otro aspecto más en la divinidad de Jesucristo. El Verbo es Jesucristo. Titulé a esta predicación el Verbo creador. Jesús es la acción o su acción como creador de todo lo que existe. Jesucristo es Dios. Esta verdad debe de ser predicada
preservada y defendida si es necesario, como los mártires de antaño hasta la muerte. Juan lo sabía. El evangelio que escribió fue en medio de fuertes tormentas de confusión doctrinal, pues una secta llamada ebionitas, que eran los judaizantes, se negaban enfáticamente la divinidad de Cristo. Los ebionitas fueron unos herejes, de origen judío, que abundaron a finales del siglo I, que fue la época en la que Juan escribió su evangelio. Eran hombres que tenían un ardiente deseo de mantener vivo el monoteísmo del Antiguo Testamento. ¿Qué es monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Los judíos, si es un judío ortodoxo y te ve a un cristiano, ellos a nosotros nos consideran idólatras, politeístas, porque dicen, tú tienes 3 dioses, tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Yo no. La Biblia, la Torá solamente habla de un Dios. Ellos tienen razón. La Biblia habla de un Dios que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es doctrina fundamental que no nos vamos a meter a ver, al menos no ahorita, en este momento. Pero los ebionitas tenían tanto celo por preservar a que solamente había un solo Dios, que ellos decían, Jesús no es Dios, Cristo no es Dios. Cristo es un gran hombre que cumplió toda la Torá, por eso Dios lo escogió, y cuando se bautizó, en el bautizo, entonces el Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó para morir en la cruz, pero Cristo no es Dios, decían los ebionitas. Ellos negaban la divinidad de Jesucristo y negaban su nacimiento virginal. El día miércoles estamos estudiando Cristología. El miércoles hablamos acerca del nacimiento virginal de Cristo. Si quiere aprender más de esto, venga, acompáñenos. Estamos los miércoles a partir de las 7:15 de la mañana. ¿Por qué fue necesario que Cristo naciera de la noche, perdón? Estaba viendo si estaban atentos. Estoy viendo si están atentos. Dije, bueno, gracias a Dios. ¿Por qué fue necesario que ahora, si quiere llegar desde temprano, aquí llegue, aquí llegue? No digo aquí nos vemos, aquí llegue. Hablamos acerca de la concepción virginal de Cristo. ¿Por qué fue necesario que naciera de una virgen? Cosas así. Entonces, acérquese, venga los miércoles a las 7:15 de la noche, porque me regañan. Para los ebionitas, Jesús solamente era un hombre. Juan contrarresta esta herejía a lo largo de su evangelio, pero más específicamente lo hace en los primeros versículos. Cuando él dice la frase en el principio, ya lo entendimos, lo hace igual a Dios como alguien eterno. La segunda forma en que contrarresta esta herejía es mostrando al Verbo como creador. La cualidad que solamente el Omnipotente posee es la de creador. Todos los seres humanos tenemos atributos incomunicables de Dios, atributos como amor, atributos como misericordia, atributos como ira, atributos que Dios tiene, pero que comparte con nosotros los seres humanos y con algunos de sus seres creados como los ángeles. Pero hay atributos que Dios no comparte con nadie: la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, que todo lo sabe, que está en todo lugar y que todo puede hacer. Esos atributos Dios no los comparte absolutamente con nadie. Dentro de la omnipotencia está la facultad de ser creador. Dios crea algo de la nada. Los seres humanos, los ángeles, toda la demás creación, no podemos imitar esta facultad. Por eso es que cuando el apóstol Juan dice en el versículo 3 de su evangelio, y todo lo que hay por él ha sido hecho, está diciendo, oigan, el verbo es eterno, pero el verbo también es creador, y creador solamente hay uno, que es Dios. Es una cualidad exclusiva de Dios. Esta cualidad Juan la muestra en el verbo. Es tan impresionante, tan poderosa la palabra de Dios, que dice que por medio de él, de la palabra, del verbo, todo fue hecho. Pero las escrituras lo respaldan en repetidas ocasiones. Vamos a ver 4 citas. Acompáñenme a Proverbios 8:22. No nos podemos quedar con una sola cita en la cual diga que Cristo es creador. Sería hacer doctrina de una sola cita. Eso hermenéuticamente es incorrecto. Si tú quieres interpretar la Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma se respalda en repetidas ocasiones.
La facultad de Cristo como creador, la Biblia nos la dice desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos Proverbios 8? ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es? Cristo. ¿Sí se acuerda? Que el logos, el verbo, la palabra, el conocimiento, la expresión, el pensamiento, la sabiduría es Cristo. Cuando nosotros leemos en Proverbios 8, 22 al 31, está hablando Cristo Jesús en forma de sabiduría o como sabiduría personificada. Proverbios 8, 22 en adelante, dice la Escritura: el Señor me poseía desde el principio, desde antiguo, antes de sus obras, antes de que Él hiciera algo, ya estaba el verbo, ya estaba la sabiduría, ya estaba Cristo con Él. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, la sabiduría. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, no pases de aquí, le dice al mar, para que las aguas no traspasen el mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí el verbo, la sabiduría encarnada, está diciendo, ¿sabes qué? En la creación, ahí estaba yo, estaba haciendo, diseñando todo. Primera de Corintios 8:6, no es la única ocasión. A lo mejor podrá decir, esta es un poquito confusa, Proverbios. Bueno, no es la única ocasión. Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual dice que son todas las cosas. Una versión amplificada de la Biblia dice son hechas y sustentadas todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17. De hecho, este tema lo vimos en Cristología. Hablamos de Cristo como creador y nos tardamos, como Dios como creador, y nos tardamos un poquito más ahí. Si quiere puede entrar a internet y checarlo, o vendemos el discipulado de Cristología, ahí está en la tienda. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Qué estamos estudiando al verbo como creador? Desde el 15 para que se entienda bien. Él habla de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten, tienen mantenimiento. Por último, Hebreos 1, 1 y 2. Son muy explícitas estas citas, por eso es que no hacemos exegesis, no nos metemos más allá. Hebreos 1, 1 y 2. Y acuérdese, no quite su dedo de Juan 1. Ya lo tenemos, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Todas las cosas, una a una, fueron creadas por el Verbo divino. Siguiendo el orden que nos muestra el libro de Génesis, vemos que el Verbo creó en 6 días naturales, o sea, 6 días de 24 horas, lo siguiente. Vaya a Génesis 1:1. Y alguien que me ayude, que tenga voz de hombre, pero de hombre, y que me ayude a leer.
Sígale, tú mejor. Sí, ese habla como hombre. Pero póngase de pie y voltee un poquito más para acá para que toda la congregación lo escuche y lo vea. Y ya lee la Biblia así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, hasta todo el capítulo 1. ¿Sale? Sígalo usted con su vista, yo voy a ir aquí escribiendo. Todo el capítulo 1 de Génesis, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, y la semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se mirase en el día, y la lumbrera menor para que se mirase en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
Así es. Génesis 1 nos narra la creación, Génesis 2 es un complemento de la creación. Ya después lo lee en su casa. ¿Cuál es el orden? Y ahorita va a entender por qué es importante ver el orden de la creación. El primer día Dios hace, son días de 24 horas. Nosotros creemos que los días en los cuales creó Dios los cielos y la tierra fueron días de 24 horas. Hay por ahí algunas corrientes teológicas que quieren hacer creer que a lo mejor con días se refiere a periodos de tiempo y que entonces fueron miles de millones de años que evolucionó. No da lugar a eso la Biblia. La Biblia es muy específica, tanto la palabra hebrea yom, que significa día, tanto el contexto en el cual leemos fueron días de 24 horas. En el primer día Dios hace la luz. No había nada, Dios hace la luz. Lo primero que crea es la luz. Note, no creó el sol, creó la luz, que son dos cosas muy distintas. El sol da calor, irradia energía y da luz, pero el sol no es luz nada más. Primero creó Dios la luz. En el segundo día creó el firmamento, separó todo y creó los cielos, creó lo que nosotros conocemos como el cielo, como las estrellas, como el cosmos. En el tercer día creó la tierra firme y la vegetación. En el cuarto día, ahora sí el sol, la luna y las estrellas. Los ateos dicen, no había sol, no había luna. ¿Cómo pueden pasar días o concepto de días en 24 horas si no había sol? Ojo, los ateos están haciendo un muñeco de paja. Los días son de 24 horas, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. No hace falta el sol para que la Tierra dé vuelta sobre su propio eje. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta a toda la órbita para que cumpla. Ahora sí, empezó aquí, dio toda la vuelta alrededor del Sol y llegó acá. Si hubiera dicho pasó un año, ¿cómo pasó un año? No había sol, pero los días pasaban porque la Tierra estaba girando sobre su propio eje. No era necesario el Sol, la Luna y las estrellas para que la Tierra girara sobre su propio eje. En el quinto día, Dios crea los peces y las aves. En el sexto día, los demás animales y al ser humano. Aquí surge, o al menos para mí surgió una pregunta que se contestó la semana pasada. ¿Por qué dice cada vez que acababa, fue la tarde y mañana? Y no dice fue la mañana y la tarde, porque la Biblia no se escribió con pensamiento occidental, se escribió con pensamiento semita. ¿Sí se acuerda que vimos eso la semana pasada? Para los semitas, el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 24 horas a las 6 de la tarde del día siguiente. Para los hebreos en específico, ellos el día empieza a las 6 de la tarde. A nosotros empieza a las 0 horas, meridiano de Greenwich, eso ya pasó miles de años después. Los semitas cuentan el tiempo de la tarde a la mañana. Nosotros tenemos pensamiento occidental y decimos, ¿por qué no fue de la mañana a la tarde? Acuérdese, la Biblia no la escribieron en Norteamérica, no la escribieron los estadounidenses, se escribió en Palestina. Las tres personas de la Trinidad se vieron involucradas en la creación. El Padre como el arquitecto que diseñó todo, el Hijo como agente creador y el Espíritu Santo haciendo posible todo mediante su poder. Por eso es que Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En nuestro tiempo, en el que la ciencia y la tecnología ha dado saltos gigantescos en comparación con apenas hace un siglo, encontrar iglesias que crean que el Verbo creó la tierra es cada vez más difícil. Y que crean que lo hizo en días de 24 horas es todavía más difícil. Muchas iglesias están siendo contaminadas y no creen en el creacionismo. Creen en algo que se llama evolución y creacionismo, en lo cual dicen, Dios creó todo, pero lo dejó ahí a que fuera evolucionando. Y después de millones de años, ahora sí llegaron los seres humanos. Y la Biblia dice que ¿en cuántos días fue? 6
días. Encontrar iglesias que crean en esto. ¿Por qué ya no creen en esto? Porque te dicen, es que en la escuela nos enseñaron que la prueba del carbono 14 y que los fósiles y porque vemos esta serie, ¿cómo se llama? Que era de Carl Sagan, ahora Cosmos, pero ahora con este Neil Grace, que es el discípulo de Carl Sagan, que tiene una serie donde dice que el universo tiene 4.500, la Tierra tiene 4.500 millones de años, y empiezan a ser cada vez más difícil que creamos en esta doctrina llamado creacionismo. En los primeros 18 siglos de la iglesia siempre se había creído que la tierra tiene 6.000 años de existencia, pero en los 2 últimos siglos las creencias básicas han sido fuertemente sacudidas. La comunidad científica en su mayoría cree que la Biblia tiene la tierra tiene miles de millones de años. Hay algunos que han querido combinar ambas, la ciencia evolutiva y la Biblia, dando como resultado afirmar que Adán y Eva fueron reales, pero que fueron el producto de millones de años de proceso evolutivo. Esto no es verdad. La Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva. Lo cierto es que nosotros como hijos de Dios no estamos basados nuestra creencia en hechos científicos, sino en la palabra de Dios. Eso no significa que los cristianos cometemos suicidio intelectual. No, es que yo veo las cosas y yo no creo más que... Muchos piensan que los cristianos cometemos suicidio intelectual, que si no dice la Biblia, entonces ya, y la ciencia dice una cosa y el cristiano se suicida intelectualmente. No es así. Hay varios ministerios de defensa, de apología, con fuertes bases científicas que refutan el evolucionismo. Le voy a dejar la página ahí en internet. Una de ellas es respuestasengenesis.org. Ahorita sería, por eso le dije, sería meternos otra hora en ese tema, donde te dan con bases científicas y bíblicas que la Tierra sí pudo y sí puede tener 6.000 años de edad nada más, pero eso sería meternos en mucho rollo. Te dejo el link y ya después entras tú a leerlo con calma. Además hay algo llamado ajuste fino del universo. ¿Qué es el ajuste fino del universo? Ahí mismo le voy a dejar el link. Vamos a suponer que y eso solamente le estoy dando un pequeño esbozo de lo que es el ajuste fino del universo. Vamos a suponer que este es el planeta Tierra. Este es su eje, el eje sobre el cual gira la Tierra. ¿Sabía que la Tierra no está completamente parada? Tiene 23 grados en promedio de inclinación. 23 grados, no está con respecto al Sol. Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, no están paralelos. La Tierra tiene 23 grados de inclinación. Si la Tierra estuviera una centésima de grados más inclinada hacia acá o hacia acá, la vida es imposible en el planeta Tierra. No se puede sostener la vida. ¿Por qué? Porque si estuviera más inclinada para acá, los rayos del Sol que llegan de este lado, la quemarían. Y los que no tardan, los que tardan en llegar aquí, sería mucho hielo. De hecho, por eso, ¿y sabe por qué hay 23 grados de inclinación? Para que haya estaciones. En el hemisferio norte ahorita estamos en invierno, otoño todavía, ¿verdad? Otoño, entonces en el hemisferio sur están ¿sí, verano? ¿O primavera? Verano, ¿verdad? En el hemisferio sur están en verano. Dios lo hace a propósito, que haya ese tipo de estaciones para que la Tierra cumpla bien sus ciclos de vida, porque si todo el tiempo fuera verano en toda la Tierra, olvídate, se acabaría. El ajuste fino del universo es tal, escuche bien, que nosotros los seres humanos hemos acabado con varias especies. Muchas especies están en extinción y otras en peligro de extinción por no hacer caso a la regla, al mandamiento que Dios le da a Adán y a Noé. Cuida la tierra, sojúzgala, trátala bien. El ser humano no le ha hecho caso y ha extinguido varias especies. Hay una especie en particular que si el ser humano extinguiera, la vida en el planeta Tierra se acaba y son las abejas.
Si no hay abejas en el planeta Tierra, no hay polinización. La mayor parte, el 90 y tantos % de la polinización la realizan las abejas. El ser humano planta la tierra, pero no es ni el 10%. Los que se encargan de que haya vegetación llevando el polen a otros lados son las abejas. Si acabamos con las abejas, es tan fino el ajuste que hizo Dios en el universo, que si acabamos con las abejas, se acaba con la vida en el universo. ¿Usted cree que eso fue evolución? ¿Casualidad? Que sean 23 grados. ¿Alguien ha leído el Salmo 23? ¿De qué habla? De Dios cuidando a su creación. Maravilloso. Así que a lo mejor a algunas personas no será fácil creer que la Tierra tiene 6,000 años solamente y quieren creer que tiene miles de millones de años. Les repito, después entre y estudie esta situación. Vamos a regresar. La frase de Juan en el versículo 3. Regrese a Juan 1:3. Ya después, si tiene dudas, ya después lo vemos. De hecho, también tenemos una enseñanza titulada ¿qué dice la Biblia del ateísmo? ¿Qué dice la Biblia de la evolución? Y tocamos varios puntos de esto. Por eso le decía, imagínense, meternos ahorita sería otras 2 horas. Por eso dije, no, ¿qué hacemos? Lo recortamos y quedamos así nada más. La frase de Juan en el versículo 3 dice, y sin Él todas las cosas por Él fueron hechas. Ya quedó claro. Esto ya quedamos claro. Espero que quede en su corazón claro que el Cristo, el Verbo, hizo todo. Pero la segunda frase dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No está redundando. Es una refutación a los gnósticos. Los gnósticos, otro grupo herético de la época del apóstol Juan, creían en el demiurgo. Ahora parece más clase, demiurgo. Los gnósticos creían en el demiurgo. Cuando el apóstol Juan dice, y todo por Él fue hecho, y sin Él, nada de lo que está hecho fue hecho. Muchos decimos, hecho, ¿por qué tanto? ¿Está redundando? No, Juan no estaba redundando. Juan estaba contrarrestando a los gnósticos. Los gnósticos creían en el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Ellos creían que la naturaleza, todo lo material era malo, ya se lo había dicho. Dios es bueno por naturaleza. Dios no pudo crear esto que es tan malo. Ya sé, Dios creó a otros seres angelicales, a otros seres. De hecho, muchos creen que el Padre de Jesucristo es el Dios creador y que Jehová es otro Dios diferente. Nada que ver. Jehová en el Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que Dios había hecho seres angelicales, que esos seres angelicales, uno llamado Jehová, había corrompido su vida y había hecho toda esta creación. Cuando Juan dice, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, está diciendo, oigan, no hay demiurgo, el que hizo todas las cosas es el Verbo. Juan les da en sus filosofías huecas con su frase, pues no solo demuestra que el Verbo es Dios, sino que Él es creador de todo, de la nada. Hay una... Por eso les dije que hoy quería el pizarrón. Está un poquito pesada. De la nada. Escuche bien. Dios es un creador. ¿Cuántos dicen amén? Es el creador, de hecho. Pero Dios crea de la nada. Esto se llama en el griego, en el ex nihilo. El Dios es creador ex nihilo. ¿Qué significa? Que Dios crea algo donde no hay nada. Donde no había nada, Dios llega y crea algo. Esto es afirmado por el apóstol Juan. Antes de la creación no había nada. No había materia, no había tiempo, únicamente existía el Dios Trino y sus ideas. Hebreos 11:3, vaya rápidamente. Y no se preocupe, ahorita va a bajar esta predicación, esta enseñanza, y va a ser, yo creo, en Cristo grandemente bendecido.
Al igual que la semana pasada, es necesario el poner una plataforma que usted diga, ¿por qué me dice todo eso, pastor? Vio la semana pasada, ¿por qué hablamos de todo eso? Cuando llegamos a la palabra, es el verbo, digo, igual ahorita, estamos poniendo la base y ahorita que terminemos, que demos la aplicación, se va a quedar de a 6. Dios, el verbo es creador, pero no es cualquier creador. Él crea algo de la nada, se llama creador ex nihilo, o de la nada. Hebreos 11:3, escuche lo que dice la Escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el verbo, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Unas traducciones sí dicen, de modo que todo surgió por el mandato de Dios y de la nada. ¿Por qué es importante saber que Dios crea algo de la nada? Simplemente porque es la marcada diferencia entre el Dios de las Escrituras y todos los mitos, leyendas, cuentos y fábulas paganas que hablan del inicio de las cosas. En la mitología griega, por ejemplo, los dioses crearon el mundo a partir de la materia que ya existía en un estado de caos. En los relatos babilónicos, arcaicos, etcétera, es lo mismo. Sus deidades crean a partir de lo que ya existe. Hasta en las leyendas mayas, como el Popol Vuh, se habla acerca de crear a partir de la materia que ya existe. Sin embargo, el Verbo es todopoderoso Dios, creador por excelencia. No hay absolutamente nada que Él no pueda realizar conforme a su voluntad. Y Él de la nada hace algo. Ahora, y aquí empieza a bajar esta enseñanza. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque el amor de Dios se muestra en su creación. El orden de la creación demuestra el amor incondicional de Dios. El ser humano no fue creado el primer día a propósito, sino hasta el 6º día. ¿Por qué fue así? Porque Dios no había enriquecido todavía su obra. Adán hubiera habitado un lugar estéril, sin vida, sin luz. Si Dios crea en el primer día al ser humano, ¿en el primer día había luz? No había nada. Si Dios crea al ser humano el primer día, lo deja en un lugar estéril, muerto, sin vida, es más, sin luz. Nosotros podemos ver el amor incondicional de Dios hasta en la creación, cuando Dios tiene cuidado y dice, voy a poner la luz, las estrellas, voy a crear la tierra, que haya fruto, que haya árboles que den fruto, voy a crear aves, voy a crear animales de los cuales se sustente. Y ahora sí va la joya en mi corona, voy a crear al ser humano para que disfrute de todo lo que acabo de crear para él. Ahí en la creación alcanzamos a ver el amor incondicional de Dios. Lamentablemente vivimos en una época en la que cada vez es más difícil ser impresionados. La televisión, el internet se están encargando de robarnos la sensibilidad. De no ser así, nos asombraríamos y nos deleitaríamos con la maravillosa creación de Dios. A los santos de la antigüedad, meditar en la majestad de la creación los llevaba irremediablemente a adorar al Creador, pues la creación refleja su sabiduría, su poder y su bondad. Vaya al Salmo 19 del 1 al 6. En la antigüedad, los santos del Antiguo Testamento, Salmo 19, 1 al 6, contemplaban la creación y ¿sabe qué terminaban haciendo? Adorando al Creador. Nosotros hoy en día somos tan insensibles que ves un paisaje bonito y dices, el fondo de pantalla de mi computadora está más bonito. Fuimos apenas a los bautizos, un lugar muy hermoso, pero muchos no lo pasamos ni por aquí, así de, no, hay otros lugares más bonitos. Ahí está el rollo, tiene más atracciones. El rollo lo creó el ser humano. Ahí donde fuimos era un río, una poza de agua, saliendo un ojo de agua. ¿Quién crees que hizo eso? Dios. Pero muchas veces la sensibilidad se ha ido de nosotros y, ¿sabe? Ya ni siquiera, no digo que adoremos a Dios, que digamos gracias Dios por eso tan bonito. Ni siquiera nos acordamos que Dios lo hizo. Sí, el agua estaba fría. O sea, de verdad. Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Te fijas, el salmista David dice, wow, la creación nos cuenta lo maravilloso que es Dios. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. El sol, como esposo que sale de su tálamo, de su recámara, se alegra cual gigante para correr el camino. Te está hablando de que él aprecia lo que muchos de nosotros no apreciamos hasta hoy en la mañana. Y dice, Dios, gracias porque todos los días sale el sol. Nosotros todos los días tenemos el sol y no se nos ocurre decirle gracias hasta que, como hoy en la mañana, cuando salió todos estábamos como lagartijas ahí. Ahora sí, hace frío, ahora sí. Y sabe, nada más decimos, qué rico calorcito, y no decimos como el salmista, gracias Dios por tu sol, porque nos dejas que salga y caliente nuestras vidas. Debemos de sensibilizarnos nuevamente a que la creación habla del amor incondicional de Dios. Versículo 6, de un extremo de los cielos sale, y en su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Aquí no termina todo. La Biblia nos muestra que Dios no solo creó todo, sino que se involucra activamente para sostener, cuidar y guiar su creación. Salmo 33. Salmo 33. 6 al 9 y después brincamos a los versículos 13 y 14. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió de la nada. Versículo 13 y 14. Ojo, los primeros versículos nos dicen que el Señor hizo todo, y estos dos versículos nos hablan que Él está atento a todo. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la tierra. El universo no solo depende de Dios para su origen. El universo no solo fue creado de Dios, también depende de Dios para seguir existiendo. El universo no puede existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Por eso el apóstol Pablo le dice a los atenienses, en Él vivimos y somos y nos movemos. A esta doctrina se le conoce como la providencia de Dios, y nos habla que Dios creó el universo, pero que Dios está desde el cielo activa y participativamente viendo que todo lo que Él creó esté haciendo las cosas que Él quiere que haga. Hay muchos que creen en un Dios teísta, en un Dios que hizo el universo y que como un coche le puso gasolina, lo arrancó y dijo, ay, déjalo a ver a dónde llega. No es así. Nosotros creemos en un Dios que se involucra en cada mínimo detalle de su creación. Todos los detalles que Dios creó los tiene bajo el hueco de su mano. A esto se le conoce como providencia. Él gobierna su creación con soberanía, gobierna todo lo que pasa, desde lo más importante como las galaxias girando hasta lo más insignificante. No sucede nada fuera del alcance del gobierno y de la providencia de Dios. Él hace que caiga la lluvia, Él hace que brille el sol, Él hace que los reinos se levanten y que los reinos caigan. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y los días de nuestra vida. Hay una gran diferencia entre la providencia de Dios, el destino, la fatalidad o la fortuna.
Por eso es que nosotros los cristianos, quiero que me vea, si usted busca el horóscopo en la revista o en el periódico, usted está creyendo que un cielo que Él creó y que una forma en que se alinean las estrellas, delinean su vida. No son el cielo y las estrellas los que guían su vida, es Dios. A cada uno de los que estamos aquí, todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo creó, Dios lo gobierna, Dios lo sustenta y Dios lo guía. No hay casualidad, no hay fortuna, no hay destino, hay providencia de Dios. Todo está en las manos de Dios. Denle un aplauso al Rey. Aún la providencia redentora de Dios puede obrar en las acciones más diabólicas. Pastor, pero a mí me está yendo mal. Pastor, pero tengo situaciones en mi vida que sabes que a Dios no se le va nada de control. Aún las situaciones que tú puedes decir más diabólicas, Dios las tiene providencialmente dispuestas. Y te voy a dar un ejemplo que es Judas. Judas hizo una acción diabólica que fue y entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se le salió de control a Dios la acción de Judas? No, jamás. Dice la Biblia que ya estaba escrito que esto pasara. Aún en las acciones diabólicas, aún en tus malos momentos, aún en tus malos ratos, aún en cualquier situación, Jesucristo fue víctima de una acción diabólica por parte de Judas. ¿Y sabes en qué terminó? En que el día de hoy tú y yo somos salvos. ¿Tú crees que lo que nos pasa en nuestras vidas todos los días, Dios no tiene control? Sí lo tiene, sí lo tiene. Por eso te dije que era necesario poner, no solamente creó todo, no solamente es el verbo creador, no creó a alguien que creara, Él creó todo, Él lo sustenta, la creación nos muestra su amor incondicional, pero también Él se hace cargo de todo lo que ha creado, incluye tu vida y mi vida, todo. No hay nada que se le vaya, pastor, pero es que mis hijos, mi economía, ¿tú qué sabes si Dios está haciendo tu vida a imagen de Jesucristo? ¿Tú qué sabes si es la manera en que te está moldeando para que seas más humilde, para que seas más sincero, para que reflejes a Jesucristo como es debido? Yo prefiero, como dice el proverbista, porque no fue el Salomón quien escribió esto: Señor, no me des riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti, no me des pobreza, no vaya a ser que hurte y blasfeme tu nombre. Dame lo necesario, dame las herramientas para salir adelante, para que glorifique yo tu nombre. Si tú estás trabajando, ten contentamiento de que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Cierre sus ojos, por favor. Si Cristo, si el Verbo no fuera creador, no fuera real, todo sería un accidente. No tendríamos seguridad de nada. Todo estaría a la deriva. No habría propósito, no habría significado, nada en la vida importaría. Solamente seríamos una masa que vive unos cuantos años y ya. Sin embargo, sabemos que Dios es real, que formó todo con un propósito, que en Cristo no hay casualidades, que todo, absolutamente todo tiene una razón, un propósito profundo de ser. El universo, el planeta, tu cuerpo, tu familia, tu salud, la escuela, el trabajo, tu economía. No podríamos acabar aquí de enunciarlo. Todo tiene un propósito, Dios en él. Jamás pienses que es obra de la casualidad. Y jamás pienses que Dios se ha olvidado de ti. Jamás Dios lo hace. Dios no está limitado como nosotros. Él es todopoderoso. Por algo creó de la nada. Así que no creas que no tiene tiempo para ti. No creas que se olvidó de ti. Muchas de las veces las personas, los hijos de Dios, estamos en prueba. No por consecuencia tal vez de malas acciones. Y tú dices: Señor, yo ya no he cometido consecuencias, mi pecado, las consecuencias ya pararon. ¿Por qué esta situación de mi vida? Sabes que muchas de las veces es Dios diciendo: quiero que te acerques más a mí. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo y es levantado. Él está atento a todo lo que estamos pasando. Y cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, no se le fue a Dios de las manos. Él está queriendo que corras a Él.